Muchas gracias. Compañeras, compañeros, senadores y senadoras. En 2011, junio de 2011, la Comisión Global de Política de Drogas dio un mensaje contundente al mundo. La política prohibicionista en el tema de las drogas, prevaleciente en los últimos 40 años, ha fracasado. Desde que en 1971 el presidente Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas y a la drogadicción como el enemigo número 1 de los Estados Unidos, el resto del mundo se enfrascó en esta batalla. Los resultados son lamentables. Tenemos cada vez más personas adictas, tenemos una ola escalada de violencia y muerte provocada por el tráfico de las drogas en el mundo, y tenemos cada vez más presupuestos destinados a la guerra contra las drogas, sacrificando destinos más nobles como la salud o la educación. Durante 40 años no hemos cuestionado este enfoque, y no lo hemos hecho a pesar de la contundencia de los resultados que nos dice que estamos fracasando. Latinoamérica en particular. En Latinoamérica se cometen el 36% de los delitos violentos en el mundo, cuando apenas tenemos el 9% de la población. Y en México, pues ni hablar de la historia que vivimos en la administración anterior, donde la guerra contra las drogas, donde al haber involucrado al ejército en esta guerra, ha generado una ola de violencia y muerte sin precedente en nuestro país. El tema de las drogas recomienda la Comisión Global de Políticas de Drogas y recientemente la Organización de Estados Americanos, también puede ser vista desde un enfoque de salud. Debemos, dice la OEA, atrevernos a intentar modelos de regulación distinta, de manera gradual y escalonada, de ciertas drogas. Tenemos que atrevernos a verlo bajo nuevos enfoques, el enfoque de salud o de reducción de riesgos y daños. Las cárceles están llenas de consumidores que no necesariamente han traficado con esta droga. En Estados Unidos, en estos 40 años, más de 38 millones de personas estadounidenses han pasado por la cárcel que eran consumidores no violentos. En nuestro país, las estadísticas de sentenciados son un reflejo de lo que está pasando. El 70% de los sentenciados en nuestro país tiene que ver con algún delito relacionado con las drogas. Pero el 40% de estos sentenciados tiene que ver con algún tipo de posesión, pero que no necesariamente implica que sean traficantes, sino consumidores eventuales. Apenas el 4% de esos sentenciados están sentenciados por narcotráfico. El 58%, casi el 60% de esos sentenciados tiene que ver con marihuana. Dice la OEA, hay que experimentar con modelos de regulación legal de ciertas drogas. Y propone la Comisión Global de Políticas de Drogas empezar con la marihuana. Por eso, la reforma que estamos planteando el día de hoy es al artículo 245 de la Ley General de Salud, para que la marihuana y su componente activo, el tetrahidrocannabinol, deje de estar clasificado en el grupo 1 de ese artículo como una sustancia ilícita y pase al grupo 3 como una sustancia regulada. Estamos, para decirlo de manera clara,
proponiendo la legalización para el uso medicinal y terapéutico de la marihuana en todo su proceso, desde cultivo, transportación, investigación científica e incluso la prescripción médica. Como Senado de la República, encargados de aprobar los tratados internacionales que México suscribe, no podríamos proponer algo que vaya en contra de estos tratados. Y los tratados prevén justamente el uso medicinal y terapéutico, reconociendo el avance que hay en Europa y en otros países en el uso de la marihuana. ¿Qué estamos proponiendo? No violar los tratados internacionales, respetarlos, pero avanzar en el tema de regulación médica y terapéutica. No podemos ser omisos a lo que está pasando en el resto del mundo. Un país como Uruguay ha aprobado la legalización con una lógica muy sencilla. Se han dado cuenta que el prohibicionismo no ha funcionado y no ha dado resultados y su población joven está en riesgo. El gobierno ha dado un paso adelante y ha dicho, vamos a quitarle este mercado a la delincuencia, porque la delincuencia solo tiene una regla, que es la de la violencia, que entre el Estado a regular. La confusión más recurrente: regular no es promover el consumo. Por el contrario, regular significa que el Estado pueda tener incidencia en lugar de que la delincuencia decida todo por nosotros en un mercado que inevitablemente va a existir siempre, como dice Milton Friedman, que haya un producto demandado y este sea ilegal, va a dar origen a un mercado negro, un mercado ilícito que generará enormes utilidades para la delincuencia. En estos años hemos visto muy pocos capos detenidos, pero sí muchos consumidores que están llenando las cárceles. Tenemos también otra modificación, la tabla de gramajes mínimos permitidos. Hay una reforma por ahí en el 2009, donde la Ley General de Salud decía que el Ministerio Público no enjuiciará al consumidor por la posesión no autorizada de sustancias en cantidades que se consideren adecuadas para su uso personal, aunque lo arrestado puede ser puesto en detención preventiva. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que dejar de ver al consumidor como un delincuente y reconocer una realidad. Es imposible hacer una transacción, comprar lo que permite la tabla, los 5 gramos. Es incluso contraproducente y aumenta los riesgos para los consumidores porque tienen que estar con frecuencia enfrentándose a los narcomenudistas. Una transacción de 5 gramos de marihuana de manera muy rara se da en el mercado. Por eso tendría que irse a 30 gramos para salvaguardar al consumidor, al que de vez en cuando decide consumir esta droga y que no tenga que estar expuesto a la amenaza de ser detenido por la policía. El 70% de los consumidores declara haber tenido algún incidente con la policía. Démosle a los consumidores el derecho a decidir y que el Estado tenga la responsabilidad de proporcionar información y además de atender profesionalmente a los que han caído ya en adicción. Entonces proponemos cambiar la tabla exclusivamente de marihuana de 5 gramos a 30 gramos. También estamos proponiendo una reforma al Código Penal. Esta reforma haría que completaría la visión que se tuvo en el tema del narcomenudeo, donde se dan responsabilidades parciales a las entidades federativas. Necesitamos que las entidades federativas tengan corresponsabilidad en la persecución del cultivo, por una sencilla razón. Esto podría o abría la puerta a que cada entidad federativa
pueda establecer una política de drogas distinta exclusivamente al punto de vista criminal. Y podrían, como lo está haciendo, como lo está proponiendo la Ciudad de México, un enfoque basado en la salud y de la reducción de riesgos y daños. En fin, que las entidades tengan la posibilidad de tener el control sanitario y de esta manera tener una política integral de drogas. El autocultivo también lo cambiamos en el 198 del Código Penal para permitir el autocultivo y de esta manera integrar una política de drogas acorde a cada entidad federativa. Quienes no están de acuerdo en este punto de vista de legalizar, de regular la marihuana, rápidamente la descalifican diciendo que esto no va a terminar con la delincuencia. Por supuesto que no estamos proponiendo la regulación por un tema de política criminal. Es un tema de política de salud, de reducción de riesgos y daños. Y es falso que alguien haya dicho que esta es la varita mágica que va a desaparecer la violencia en el país. Por supuesto que faltan muchas acciones para que eso suceda. Pero lo que sí es ingenuo e irresponsable pensar que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener resultados diferentes. La escalada de violencia no se ha detenido en nuestro país. La descomposición social producto del tráfico de drogas va en aumento, mientras que en el vecino del norte la marihuana se está volviendo una droga lícita. ¿Por qué si allá es una droga lícita? ¿Por qué nosotros seguimos generando una gran cantidad de muertos y altísimos costos por el tráfico de esta droga? Tenemos que atrevernos a pensar distinto. Tenemos que dejar nuestros prejuicios de un lado y ver lo que está pasando en el mundo y preguntarnos si es lo mejor que podemos hacer. También hay quienes dicen muy rápidamente es que ¿qué va a pasar con aquellos jóvenes indefensos cuando se legalice la marihuana? Yo me pregunto, dejemos de imaginar qué va a pasar. Veamos la realidad de lo que está pasando actualmente con nuestra juventud. Esta generación de jóvenes está enfrentando las mayores dificultades de muchas otras generaciones. Y el mayor riesgo de nuestra juventud, que muchas de ellas están quedando fuera del sistema económico, fuera del sistema escolar, fuera del sistema de seguridad social, fuera del sistema financiero. Uno de los mayores riesgos para la juventud es morir producto de la violencia que genera el tráfico de drogas, no por fumarse un cigarro de marihuana. Tenemos entonces que atrevernos a pensar distinto. No vale la pena seguir defendiendo el prohibicionismo. No vale la pena seguir aumentando la cantidad de recursos que se está destinando a la guerra contra las drogas y tener más adictos, más muertos y más violencia. Tenemos que atrevernos, como dice la OEA, a experimentar modelos distintos de regulación. Que los prejuicios no nos ganen. Vamos a un debate informado y responsable de lo que tenemos que hacer en nuestro país. La regulación no termina con los problemas de las adicciones y de la educación. Sin duda, de manera paralela, tendremos que reforzar la educación para la salud en nuestros niños y jóvenes y tendremos también que establecer dentro del sistema de salud pública una atención profesional a los adictos. Quiero, por último, agradecer a todos los senadores y senadoras que han apoyado esta iniciativa, a Isidro Pedraza, a Zoé Robledo, a Angélica de la Peña, a Laida Sansores y al senador Roberto Gil. Abramos el debate. Hay sobre la mesa una propuesta. Esperamos por lo menos
que el gobierno de la República acepte sentarse a analizar qué vamos a hacer con la política de drogas en México. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador.